Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Deseando que se encuentren muy bien. Bienvenidos al octavo Congreso Internacional de Psicología e Hipnosis Clínica Profesional. Hoy les presento una gran persona, un gran profesional, el maestro Javier Benjamín Gómez Ocampo. Él es licenciado de Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México con especialización y sólida trayectoria tanto en psicología clínica como en psicología laboral, destacándose particularmente la dirección estratégica del capital humano. Cuenta con la maestría en dirección estratégica de capital humano en el Instituto Suizo Universitario. Es titular de la clínica privada Psiqui PSI Consultor de Psicología, desde donde ha ejercido como psicólogo clínico durante 9 años. En el ámbito organizacional, se ha desempeñado como director estratégico de capital humano, jurídico y en consultoría Averis S.A. Además, cuenta con experiencias como mediador y conciliador, aplicando técnicas profesionales como la resolución de conflictos en distintos contextos. Es psicoterapeuta clínico, dirección estrategia de la capital humano, medición y conciliación de resultados conflictos. Entonces aquí lo tenemos con esta gran ponencia. Bienvenido, puede continuar. Doctor Harley, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio y me gustaría iniciar entonces con el tema que vamos a presentar el día de hoy. Les agradezco su atención y es el siguiente, justamente, padres tóxicos o padres agotados. ¿Cómo la salud mental parental impacta a tus hijos? Y vamos a explorar un poco la influencia que tiene la salud de los padres y cómo eso se ve reflejado en las conductas de los hijos. Muchas veces es hasta un poco gracioso decirlo. A veces los padres acuden a la clínica y comienzan diciendo, preguntando quizá por qué se portan así sus hijos. Pero entonces podemos observar que el comportamiento de los hijos no es más que el espejo de lo que los padres enseñaron o de cómo reaccionar. Vamos a pasar entonces a la primera slide en este caso y vamos a mencionar lo siguiente. Parte de esta presentación se va a centrar en poder definir o poder separar este dicho tan coloquial que es la toxicidad del agotamiento parental, porque claro, los padres se pueden agotar fácilmente de poder brindar cuidados a sus hijos o de poder educarlos. Es un trabajo emocional grandísimo para que no todos los padres están preparados. Entonces, pues vamos a comenzar con la explicación. Y en este caso tenemos un gancho, un dato impactante. ¿Cómo podemos definir en este caso la calidad del cuidado y cómo impacta el desarrollo? Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos en la primera infancia, va a ser bien importante que podamos eh, dar seguridad a los hijos. Una persona que en este caso es cuidada, que es sostenida en la frustración, en la tristeza y en el temor, va a tener un mejor desarrollo cuando se convierte en un adolescente y luego en un adulto. Y aquí hago esta distinción porque muchas veces pasamos de lo que es un niño a lo que es un adulto, pero nos saltamos esa parte de la adolescencia que es donde se manifiestan todos aquellos detalles o faltas que hicieron importancia, ¿no? Con respecto a la carencia que hubo. Entonces, el cuidado, ya sea cálido, ya sea duro, ya sea muy flexible o desinteresado, va a tener un impacto. Por lo tanto, tenemos que cuidar que este cuidado sea desde la salud mental de los propios padres, que muchas veces no se dan cuenta por las exigencias de la vida, de que hay algo que necesitan trabajar primero ellos para poder brindar después esa atención a los hijos. Relaciones seguras que amortiguan el estrés. Entonces, pasamos a esta parte igual, con mucha relevancia, mucha importancia, y notamos que aquellas relaciones seguras entre padres e hijos vienen cuando hay una adecuada gestión del estrés. El estrés laboral, el estrés económico, ¿no? Porque el estrés, pues, multifactorial, tiene muchos orígenes, y entonces será importante que los adultos aprendan a gestionar eh, este estrés para así enseñar con el ejemplo a través del moldeamiento o el modelamiento de la conducta, eh, cómo gestionar esta emoción. Si un padre, en este caso, ante alguna situación de error, como que nuestros hijos tiren el agua en la mesa, ellos reaccionan y reaccionan de una forma violenta, entonces cuando este niño crece,
pues se va a generar un niño frustrado, un niño que ante cualquier error o la comisión de algo que le frustre, que le traiga insatisfacción, va a reaccionar de la misma forma, exaltándose, gritando, no soportando equivocarse. Y una de las primeras cosas que tenemos que tolerar como adultos y que tenemos que trabajar es tolerar, respetar y aprender acerca de los errores que cometemos, incluso, ¿por qué no?, hasta darnos permiso. Como adultos, pareciera que la cultura nos orilla, nos empuja a no equivocarnos, a tener que hacerlo todo de manera perfecta. Y para un niño que apenas va aprendiendo a vivir, va a ser casi imposible si no aprende a equivocarse. Entonces vive con mucho estrés, vive con la incertidumbre de tratar de controlar todos los aspectos de su ambiente para no tolerar, para no vivir esa situación que lo frustra. Entonces, en la mayor medida en la que podamos ir trabajando esto, los adultos van a transmitir esa experiencia y esa tolerancia a los hijos y van a poder ser más resolutivos y menos frustrados. Tenemos otro gancho importante. Yo los llamo ganchos porque son cosas que me gustaría que pudiésemos colocar como nuestro esquema mental alrededor nuestro, porque es lo que va a conformar el tema en su totalidad. Y en este caso tenemos la historia de Lucía, una niña de 7 años que va a ilustrar cómo el agotamiento de los padres es interpretado erróneamente por los niños. Normalmente cuando los padres se encuentran constantemente cansados, pues ya no pueden dedicarle tiempo. Vamos a jugar, no puedo, estoy cansado. Vamos a ayúdame con mi tarea, no le entiendo, hazlo tú puedes. Y nos frustramos al momento de enseñar a leer, a sumar, a restar, a dibujar correctamente. Y entonces Lucía empieza a sentir que su valía está en juego, sin comprender que no es un rechazo hacia ella, sino es el reflejo del agotamiento parental. Sin embargo, el niño no va a tener esa expertise para poder traducir que los padres simplemente están cansados, que los padres simplemente están con una atención flotante en otros temas, porque como padres, además de atender a lo inmediato, estamos trabajando acá en otras cosas para resolver. Muchos adultos no saben cómo separar, en este caso, las preocupaciones o situaciones emocionales ajenas al círculo familiar o las laborales y lo que es la parte familiar. Entonces, en ella empieza a crecer un fuerte sentimiento de rechazo, un fuerte sentimiento de soledad y de que a través del éxito va a ser la única forma en la que pueda ser observada y reconocida por sus figuras parentales. Hasta ahí se va a ser merecedora, en este caso, en esta historia, de ese cariño que en este momento no tiene. Y vamos a hacer un reencuadre haciendo esta diferenciación entre ser tóxico y ser agotado. La etiqueta de tóxico viene muchas veces eh, porque los padres suelen ser muy reactivos, suelen ser muy enojones. Entonces, pareciera que el único trabajo de ser padre es regañar. Ese es el único sinónimo que se encuentra. Pero cuando empezamos a pensarlo con mayor profundidad y le ponemos atención, pues nos damos cuenta de algo importantísimo, que ese padre no es tóxico, no es enojón. Hay cosas que le preocupan, cosas que lo entristecen, cosas que lo llegan a frustrar o que lo hacen sentir con un estado de ánimo que no es el óptimo. Por eso lo aprendemos hasta que crecemos y también ya somos adultos. Entonces, ¿cómo queremos educar a las nuevas generaciones? Desde 2 generaciones anteriores. Si criamos una infancia 2 generaciones antes positiva, 2 generaciones adelante vamos a tener resultados impactantes no solo a nivel familiar, sino a nivel cultural. Vamos a explicar ahora qué es el agotamiento parental y en este caso hablamos acerca del agotamiento que pueden presentar los padres por las demandas laborales, por las demandas económicas, por la demanda de energía y de atención, porque también gastamos recursos cognitivos en ser un contenedor emocional de nuestros hijos y hacer resolutivos con sus problemas. Resolutivos porque a veces tomamos la responsabilidad de solucionar en lugar de acompañar y brindar herramientas de gestión para nuestros hijos. Entonces será importantísimo hacer esta distinción y aprender entre quiero ayudar a mi hijo o le quiero solucionar. Si le solucionamos, no le ayudamos a experimentar la frustración. Si le resolvemos todos los problemas, él jamás va a poder experimentar cómo generar estrategias o negociar para resolver un problema. Y esto agota y esto cansa. ¿Cómo luce el agotamiento parental? Si algunos en la audiencia ya son padres, son madres, es importante reconocer esto. Va a haber irritabilidad frecuente y explosiva ante cualquier estímulo, ante alguna negativa o ciertas cosas que frustran, van a explotar, van a gritar, van a tratar de controlar a través del grito, del insulto, del golpe.
Va a haber una desconexión emocional diaria porque en lugar de tratar de solucionar el problema, va a haber esta distancia. No quiero hablar de eso, ya me voy. Va a haber un perfeccionismo internalizado que va a agobiar no solo a la persona, al adulto, sino que eh, esa educación perfeccionista va a estar en nuestros hijos y entonces ellos también van a sentir la presión de tener que hacerlo todo bien. Porque si yo me mantengo bien y a salvo, puedo ayudarle a mi papá o a mi mamá con mis logros. De cierta manera, los logros de los hijos se convierten también en sostenes emocionales de los padres y no debería de ser así. Una de las primeras tareas que tenemos que poner en práctica con nuestros hijos es liberarlos de la carga que tiene nuestras propias expectativas y frustraciones o deseos no satisfechos para que nuestros hijos no tengan que cargar con ello. Y ello incluye el poder liberar a los hermanos mayores de tener que ser hermanos mayores. Nacieron primero, sí, pero no quiere decir que tengan la obligación de ser adultos desde pequeños. Hay que darles su propia vida. Puede haber sentimientos de soledad profunda también, de mucho aislamiento, de no encuentro la respuesta y no sé en quién me puedo apoyar. Y eso trae este distanciamiento emocional, esta frustración, este enojo. ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a desarrollar un ciclo que va a ser de estrés, culpa por sentirme estresado, por no puedo tener tiempo, porque tengo que trabajar, no puedo jugar porque estoy cansado y entonces llega el desborde y este colapso emocional. ¿Qué vamos a tener entonces? Padres que están criando con una gran sensación de estrés, de frustración, incluso de depresión o ansiedad. Estamos hablando de que se desarrollan problemas clínicos de riesgo para tener funciones adecuadas en la crianza. Y tenemos que entender que este ciclo es crucial. ¿Para qué? Para poder romper esta cadena de agotamiento y mejorar la dinámica familiar de una vez por todas. ¿Qué experimentamos? Estrés crónico sin apoyos, porque la falta de apoyo y los recursos suficientes de gestión o atención psicológica, que también muchos padres se resisten a ir a atención psicológica, pues empiezan a hacer que los padres se sientan abrumados, lo que resulta en reacciones muy intensas, desproporcionadas ante situaciones cotidianas. Y empezamos a generar y a crear en ellos el miedo de no le puedo decir porque no sé cómo va a reaccionar y me da miedo. Entonces, comenzamos a criar hijos que no tienen confianza en sus padres porque no saben cuál va a ser su reacción o qué pueden hacer para contenerlos. Y esa no es su tarea. Vamos a generar culpa y vergüenza. Los padres suelen experimentar estrés cuando se sienten culpables por su reacción, lo cual puede generar también sentimientos sobrecompensatorios de aquello que consideran negativo. Es decir, me enojé contigo, te regañé, pero después te compro y te doto de muchas cosas. Y enseñamos que a través del conflicto también se pueden obtener cosas. Ya habíamos hablado un poco del aislamiento. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber un mayor riesgo de poder repetir esta dinámica, porque además es algo que se multiplica. Ocurre en la casa, ahí es a donde nace y crece, después se reproduce en el ámbito social de padres e hijos, y después los hijos cuando son padres también repiten este ciclo. Sin intervención, este ciclo se repite porque no se observa como algo normal, se empieza a normalizar, se empieza a naturalizar, y entonces es una dinámica totalmente eh, normal o aceptada, incluso ya por los mismos hijos. Ya sé que mi papá, ya sé que mi mamá se enojan, y entonces, pues es normal que nos gritemos, que nos insultemos, pero después ya estamos bien. No, no estamos bien. Hay un ciclo en este caso que se debe de romper cuando se reconoce cómo nuestras acciones pueden afectar emocionalmente a los otros. Muchas veces también se tiene la crianza, sobre todo en Latinoamérica, de que una crianza dura es una crianza positiva, porque dicen esta clase de dichos o de creencias populares. Es mejor que mi hijo entre al cielo roto a que entre al infierno entero. Y entonces es una frase que es muy fuerte, muy contundente, porque normaliza que la agresión física como correctivo ayuda bastante. E incluso podemos llegar a normalizar los padres el decir, a mí así me criaron y salí bien. Pero realmente no es así. Se crece con bastantes heridas emocionales y traumas que después, como decía hace rato, tienden a repetirse. La crianza dura y la falta de apoyo emocional en esos primeros años donde el cerebro se está formando, donde a nivel orgánico estamos generando estas conexiones neurológicas y el desarrollo de estas áreas como la corteza prefrontal, perdón, la amígdala, el neocórtex, todas estas áreas encargadas de gestionar las emociones se están generando, se están creando. Y si nosotros
damos una crianza dura, inflexible, rígida, a través del miedo, a través de la coacción, lo único que estamos haciendo es que ese cerebro crezca con traumas. Y en algunos casos, esos efectos son irreversibles. Con terapia se puede aprender a gestionar, pero lo que se genera a nivel orgánico ya no se corrige. No funciona de la misma manera un cerebro que creció a través del trauma, de golpes, de insultos, que uno que creció sin ello. ¿Por qué? Porque va a haber en el cerebro de una persona que tuvo una crianza respetuosa, una crianza saludable, mejor toma de decisiones, mejor gestión emocional, más habilidades para socializar y sobre todo capacidad de negociación y toma de decisiones. Cosa que en el cerebro que crece con traumas no existe de la misma manera o no se da. La calidez reduce la ansiedad y la depresión. Si nosotros atendemos a las necesidades emocionales con nuestros hijos cuando están ansiosos, depresivos, tristes, enojados, frustrados, vamos a darles un área de soporte y mayor confianza, lo cual va a generar en nuestros hijos una mejor gestión emocional, lazos de confianza, mejores estrategias para poder resolver conflictos y sobre todo vamos a reducir la tasa de niños o adolescentes que empiezan a desarrollar técnicas autolesivas como forma de gestión emocional. Entonces vamos a fomentar un desarrollo emocional y saludable. Consentir no es sinónimo de calidez, es al revés. Calidez es sinónimo de consentir. Puede sonar un poco contradictorio, sin embargo, calidez se refiere al trato, a la validación. No significa malcriar o tratar de hacer que la persona no se sienta triste, porque eso no es criar. Criar significa enseñar a cómo te sientes, a reconocerlo, a vivirlo y después a superarlo. No estamos dando un paliativo para que se sienta menos feo, sino acompañamos en el momento en el que se siente feo. Bajo estrés familiar va a haber peor aprendizaje. Hay estudios importantes que nos dicen que un cerebro, que en este caso crece a través de estrés familiar, peleas, disputas, malos entendidos y traumas, tiende a procesar la información de forma más lenta. Ayudamos, más bien perjudicamos, haciendo que estas conexiones neurológicas no se den de la misma forma y entonces la escuela se vuelve un lugar de escape emocional pero no de atención emocional. Ajá, por lo tanto, se ve el impacto en las calificaciones que se tienen. ¿Qué conductas se presentan de externalización como conductas violentas o se vuelven más introvertidos? Tienen mucha dificultad para socializar y hablar de sus emociones, lo cual coarta totalmente el que puedan conectar con otras personas e incluso a reconocer las emociones en otros. Y hay una forma de personalizar el rechazo. Los niños a menudo no suelen comprender la causa del cansancio o el estrés de sus padres, y en lugar de ello personalizan estas emociones como un rechazo hacia ellos. Esta interpretación errónea puede afectar su autoestima y su percepción de las relaciones a futuro. Se aprende a sobrevivir e incluso a esconder o ocultar las emociones con tal de que esto no genere daños en terceros. Un daño que solo existe en la imaginación porque solamente se aprende a disfrazar algo que se está sintiendo, algo que se padece. Va a haber mecanismos en este caso, va a haber una sincronización de cortisol entre padres e hijos, todos van a andar en ese mismo nivel de estrés, en ese mismo nivel de inquietud. ¿Qué podemos ver en cada edad de desarrollo? La dureza en la crianza durante esta primera infancia afecta la arquitectura funcional del cerebro, que era lo que estábamos hablando hace un momento, y tiene un impacto en lo emocional y en lo cognitivo. Y luego entonces tenemos niños que tienen diagnósticos erróneos de oposicionismo o desafío. Sin embargo, no es así, es más bien una representación o una proyección de aquello que traumó, aquello que dolió. Desde los 3 a los 6 años, en esta etapa la calidez y la interacción positiva es bien crucial para establecer una base funcional segura y esto puede conducir a un desarrollo saludable y resiliente. Muchas veces se confunde el mal manejo emocional porque no se le enseñó al niño y entonces pueden agregar diagnósticos como TDA de tipo hiperactivo e impulsivo, lo cual es totalmente erróneo. Tiene que ver más con hábitos de crianza. De 6 a 12 años es una etapa crucial. Hay un desarrollo solamente, no solamente de la alfabetización emocional, sino también de la creación de la identidad. Entonces aquí podemos empezar a observar las consecuencias de una mala crianza. Y entonces tenemos adolescentes
o preadolescentes con casos de ansiedad, depresión o incluso el aumento en este caso de los índices de suicidio adolescente, porque no se gestionó desde la primera infancia. De los 12 a los 18, el apoyo emocional y la calidez familiar continúan siendo vitales, sí, aceptando la individualidad de la otra persona, pero si no le enseñamos a gestionar sus emociones ni a reconocerlas, vamos a tener problemas de salud mental mucho más frecuentes y aquellos se pueden ir agravando cada vez más. Dos datos rápidos. El estado de la salud infantil y adolescente ha empeorado significativamente con los últimos años. ¿Por qué? Por el aumento del uso de las redes sociales. Aparentemente las redes sociales te conectan con personas, pero te alejan de quienes tienes cerca. Por lo tanto, el aprendizaje social actual de un niño de 12 años es el que en personas de mi generación se desarrolló cuando se tenía 6 años. Porque aprendemos a lidiar y a trabajar con otras personas. Las redes sociales nos han quitado eso. Hay 20% de adolescentes, perdón, con un diagnóstico de salud mental actualmente, por lo menos aquí en México. 30% de ellos tienen problemas de conducta, que es a donde exteriorizan toda esta frustración, y el 25% se refleja, en este caso, con aumento de ansiedad en adolescentes desde 2016. Entonces, imaginen desde qué tiempo no se le ha dado atención. ¿Qué cosa puede proteger a los niños? Los protegen relaciones seguras, saludables, que actúan como un escudo contra el estrés tóxico, lo cual proporciona un entorno donde los niños pueden prosperar emocionalmente. Un ambiente que los acoge, que los sostiene emocionalmente, les ayuda a crecer, no al revés. Muchas veces, incluso la cultura latinoamericana indica que las personas no pueden hablar de lo que sienten porque está prohibido, porque genera una reacción en el otro, porque es incómoda. Y lo cierto es que entre más habilidades tengan para hablar de lo que sienten, mayor inteligencia emocional, será más fácil atravesar situaciones que les tocará vivir en la adolescencia, como el término de una relación, como un divorcio, como la muerte de un ser querido, y eso ayudará muchísimo a reducir la tasa de patologías graves en la adolescencia y en la adultez. Tenemos 5 técnicas en este caso de reparación emocional. Las voy a mencionar rápidamente porque me parece que ya estamos un poquito en tiempo, ya para ir cerrando. Tenemos la necesidad y la obligación de nombrar lo que sentimos y lo que necesitamos. Si lo reconocemos y lo verbalizamos, no va a ser garantía de que el otro pueda darlo al momento en que lo escuche, pero sí nos va a ayudar a poder saber qué es lo que necesitamos y diferenciarlo, perdón, de aquello que simplemente se quiere. Esto ayuda a los niños a comprender que sus padres pues también enfrentan desafíos y no siempre van a poder estar disponibles, pero los vamos a hacer tolerantes y resilientes. Necesitamos pedir perdón con responsabilidad. No solo pedir perdón porque en ese momento te ayuda a sentirte bien, sino generar estrategias o mecanismos que puedan ayudar a ya no cometer el error 2 veces. De nada sirve disculparse si este error se repite de manera constante, porque entonces la palabra perdón pierde su valor. Necesitamos explicar el cansancio también. A veces se tiene la crianza de que un adulto, por ser adulto, ya no le puede dar explicaciones a los hijos. Y lo cierto es que entre más detallada sea la explicación, será más fácil asimilar para los niños el porqué de las cosas. Ajá. Porque entonces así estamos evitando criar con la necesidad o con el mensaje de que cuando crezcas ya no vas a darle explicaciones a nadie. Micromomentos de conexión. Muchas veces también se piensa que como padres es natural y necesario dar mucho tiempo. Y no, lo que se necesita a veces son 5 o 10 minutos diarios sin pantallas que permite crear un espacio para compartir emociones, para hablar de inquietudes o simplemente para estar juntos. La presencia en las primeras etapas de desarrollo van a jugar un papel importante en la constitución emocional de los niños. No lo podemos olvidar. Necesitamos ajustar las demandas a los recursos. Muchas veces los padres se pueden sentir estresados porque aquellas demandas de los hijos exceden a sus recursos. Pero si podemos negociar, justamente desde la conciencia emocional, se generará un ambiente positivo en familia y se podrán brindar actividades, regalos, tiempo, de acuerdo a los recursos con los que se cuentan. En este caso, me gustaría invitarlos ya para ir cerrando a que como profesionales de la salud mental, estudiantes, padres de familia, quien sea que nos acompañe, seamos unos agentes de cambio. Debemos de priorizar el autocuidado para que después podamos
ayudar al otro o dirigirlo a las instancias correspondientes para que puedan atender sus emociones y no continuar con este ciclo a nivel social de degradación y podamos, por lo menos en nuestro ambiente individual, generar un ambiente mucho más positivo y armonioso tanto para la familia como para la sociedad. Por mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho la atención. Si tienen cualquier duda, pueden escribir en este caso a mi correo. Mi correo electrónico es clínica de salud mental rf@gmail.com. Si tienen alguna duda o desean que se les haga llegar esta presentación, con mucho gusto se puede hacer, o si tienen dudas al respecto del tema o quieren profundizar, con mucho gusto estamos un servidor, así como el doctor Harley, para poder generar incluso otro coloquio donde podamos responder preguntas más puntuales si es que se volviera necesario. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por esta ponencia. Yo te hago una preguntita. Bueno, primero a decir que realmente yo me he dado cuenta que hay muchos padres de familias que son tóxicos y agotados y estresan mucho a los niños, pero normalmente lo que hacen ellos es como quejarse. O sea, no entiendo por qué se quejan tanto, pero nunca llegan ni hacen nada realmente. Así son muchos grupos que ponen de fibromialgia, de ansiedad, de estrés, todo el mundo se queja, se queja, se queja, pero cuando llega el momento de que uno les ofrece una terapia, sea virtual, sea física, como que le ignoran. O muchas veces también pasa con estas ponencias. Uno los invita para que aprendan, para que miren cómo pueden hacer y mejorar su calidad de vida, ellos mismos, entre pareja, con familia, y en el estudio, pero no, no hacen como caso omiso o no escuchan, no entienden. Entonces, no sé, ¿cuál es la idea de quejarse y no hacer absolutamente por un bien? ¿Usted qué les aconsejaría a estos padres de familia que pronto nos estén escuchando o cuando vean la retransmisión de esta ponencia? Ok. Vamos a entender la queja como un proceso también de comunicación. Pudiéramos decir a lo mejor del adolescente o del adulto, cuando se quejan, cuando estamos de este lado como terapeutas y escuchamos las quejas donde vienen los padres a decirnos lo que sus hijos hicieron como para que también los regañemos, pues primero habrá que cambiar la educación de los padres con respecto a lo que funciona en una terapia. Con respecto a los hijos, cuando se quejan también de lo que no les gusta, envían un mensaje. Y algo que yo he aprendido, en este caso cuando cursaba para obtener el grado como mediador, nos decían, a través de la queja podemos escuchar que hay una necesidad no resuelta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer antes de centrarnos en la queja? Eliminar la carga emocional de esta queja para poder encontrar de manera muy certera cuál es la necesidad que necesito trabajar o que necesito subsanar, incluso en mis propias quejas. Lo que yo necesito hacer ahora es, como terapeuta, aprender cuáles son estas quejas para después, aprendidas, psicoeducar para poder comunicar sin la carga emocional esa necesidad que no ha sido resuelta. No sé si respondo a su pregunta, doctor. Tiene su micrófono bloqueado. Sí, interesante, sino que también hay personas que muchas veces les da pena como hacer una pregunta, o sea, realmente fuera que fuese cualquier pregunta, así piense que no es válida, que no sirve o que no tiene interés, es mucho interés para muchas personas y eso es unas preguntas pues súper interesantes porque la gente puede tener, ah, sí, estaba pensando eso, analizando esto. Entonces, esa es la idea, de que la gente vaya entendiendo y mirar qué es lo que debe hacer, digamos, tanto consciente e inconscientemente, y ya con esa información, pues, que está muy detallada, es excelente. Entonces, esa es la idea. Sí, perfecto. Sí, la idea justamente es que ellos puedan identificarla y que también puedan ampliar esta conciencia sobre aquello que consideran que están reproduciendo. Es decir, en este punto de análisis todavía no estamos identificando qué estoy haciendo mal, pero sí que estoy repitiendo, porque quizá eso que estoy repitiendo me va a dar el mismo resultado. Todavía no estamos señalando, ni la idea tampoco es señalar el, me preguntas y entonces yo te digo en qué estás mal. No, justamente es poder identificar qué cosas estoy repitiendo, porque al final una señal de que algo no está de todo bien
Pues es que tengo comportamientos anómalos, que se están presentando problemas. Entonces, desde ahí, la primera vía, digamos, para poder empezar a trabajar en ello es cuestionarnos. No todavía decidir si algo está bien o está mal, sino solamente cuestionarnos si lo que hacemos tiene un impacto positivo o definitivamente no lo tiene. Creo que la realidad en ese caso es avasallante sobre, yo puedo decir que está bien, pero los resultados que estoy observando en mi crianza, en mis hijos o con mi propio sentir, no me hacen sentir bien. Entonces, ya de ahí tenemos para partir y decir, bueno, quizá no esté del todo bien, hay que preguntarnos qué es lo que vamos a corregir. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias, maestro Javier Benjamín, desde México, con este tema de padres tóxicos y padres agotados, cómo la salud mental puede afectar a tus hijos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a las personas que están aquí en este momento compartiendo este conocimiento y escuchando. Eh, que tengan una excelente noche y mañana continuamos con nuestro congreso. Bendiciones y muchas gracias. Bendiciones igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.